Dice la palabra de Dios. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Amén. ¿Puede tomar asiento? Yo voy a leerles ahora algunos versículos que tengo acá, que saqué. Yo quiero que usted abra su corazón y ponga ahora atención a estos versículos donde la palabra de Dios en todo tiempo nos habla de un Dios que es eterno. Amén, eterno. En el hebreo es Olam, el nombre de Dios Olam. Hoy le estaré hablando sobre el Olam, el Dios eterno. Escuche estos versículos que quiero leerles. Es uno de los nombres, le puedo decir probablemente más complicados para entenderlo y para explicarlo. Que Dios me ayude. Yo le dije a mi hijo, ay, mi madre, el eterno, explíqueme la eternidad. Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 23:2. Firme es tu rostro desde entonces, tú eres eternamente. Salmo 103:17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Entendamos desde la eternidad, antes del tiempo, hasta la eternidad después del tiempo, cuando todo vuelva a ser eternidad. Es como cuando las Sagradas Escrituras nos hablan del siglo pasado, del presente siglo, que es el tiempo, y el siglo futuro, que es la eternidad nuevamente. Amén. Es necesario que abracen esto en su corazón. El Salmo 106:48 dice: bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Proverbio 8:22-23. El proverbio 8, ustedes saben que 8 de proverbio es la sabiduría. La sabiduría se expresa aquí como si fuera una persona. Es uno de los proverbios que a mí más me gusta. Yo creo que se lo he dicho muchas veces y les he recomendado de que lo lean por la mañana y lo lean por la noche. Dice: Jehová me poseía en el principio. Esa es la sabiduría hablando. Ya de antiguo, antes de sus obras, antes de la creación, ya la sabiduría estaba en Dios. Habla la sabiduría. Eternamente tuvo el principado, desde el principio, antes de la tierra. Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Jeremías 10:10. Mas Jehová Dios es la verdad. Él es Dios vivo y Rey eterno. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar, ahora vamos a hablar del Hijo, para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Lo está señalando ahora al Hijo como eterno. Romanos 16:25-26. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, tiempos eternos, Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Hebreos 1:10-12. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú
permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Judas 1:25b. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, antes de todos los tiempos, tiempo pasado, en el presente y por toda la eternidad, el futuro. Amén. Así que vemos aquí, lo voy a dejar hasta allí. Quise tomar algunas citas así que nos hablaban de Jesús, de su eternidad. No solamente de que Él mora en la eternidad, sino que Él mora la eternidad en Él. Pudimos ver que me has amado con un amor eterno, su amor es eterno. Todo lo que Dios es, por supuesto, tiene que ser eterno. Amén. Hoy vamos a hablar de el eterno, el Olam, el eterno Dios de la Biblia, que siempre ha existido y que siempre existirá para siempre. El Olam es un nombre. Yo me gozaba cuando estaba escudriñando a ver cómo podemos explicar un poco la eternidad, de que todos los ministros que hemos estado compartiendo los nombres de Dios, todos, cada uno de nosotros cuando nos hemos parado aquí, hemos encontrado, hemos sentido, wow, como que este nombre es el que realmente permea a todos los demás. Este es tan importante. Si ustedes, cada uno de nosotros hemos hallado lo mismo, que este es el nombre peculiar, este es el nombre. Y es simplemente porque los nombres de Dios revelan los atributos de Dios. Y todos se relacionan entre sí como si fueran un solo atributo. Amén. Un atributo en Dios, en nuestra gramática, un atributo es el adjetivo del sujeto, lo que se dice del sujeto. Pero en Dios no es así. En Dios un atributo no es algo que se dice de Él. En Dios un atributo es la misma esencia de su ser. Cada uno de sus atributos es una esencia perfecta de Dios. Los atributos en Dios son lo que Él es. Y todos ellos hacen uno solo. Dios es uno consigo mismo. Ellos no se contradicen. Y cuando Dios obra en la unidad total de todos sus atributos. Amén. Casi todos los nombres, como usted ve, están declarando, lo dijimos desde un principio, creo que fue explicado, de su naturaleza, nos habla de su naturaleza, nos habla de su carácter y nos habla de sus obras. Los nombres de Dios. Amén. Entonces, el Olam, el eterno, es uno de esos nombres que Dios mismo, en el que Dios mismo se ha revelado. Por medio de la eternidad, de su eternidad, Dios ha revelado su deidad. Es uno de los que más revelan. La deidad de Dios es su eternidad. Usted ve, ahí se lo estoy diciendo como un atributo, la eternidad. Pero Él es el Olam, el eterno. Ahí lo tenemos ahora como un nombre de Dios. Amén. Vamos entendiendo, ¿verdad? Cómo los revela. Ok. Revela su deidad porque cuando un hombre concibe en su mente un Dios, un ídolo, y hace una escultura, ese ídolo, ese Dios, tuvo su inicio y tendrá su final. ¿Ve? Pero nuestro Dios es eterno. Ahora, todos sabemos que Dios es eterno, pero ¿qué es la eternidad? ¿Qué es la eternidad? La Biblia dice que Dios es eterno. Pero ¿qué significa que Dios es eterno? ¿Cómo podemos entender? ¿Cómo podemos entender la eternidad? ¿Cómo podemos entender que Dios es eterno? ¿Qué significa que Dios es eterno? Un diccionario secular define la eternidad como una perpetuidad sin principio
sucesión. La palabra sucesión es muy importante, quiero que sepa. Escuche, la palabra sucesión es lo que compone el tiempo. Una sucesión de momentos es lo que produce el tiempo. Entonces, el diccionario secular define la eternidad como una perpetuidad sin principio, sucesión y sin final. Amén. Entonces definiríamos la eternidad de Dios como un ser una existencia sin principio, ni sucesión, ni final. Amén. Esa sería la definición que nosotros no pudiéramos dar de Dios partiendo de allí. Nosotros moramos en el tiempo. Les digo, el tiempo es una sucesión de momentos. Entonces nosotros moramos en el tiempo, pero Dios mora en una eternidad indivisible. Amén. En nosotros el tiempo es pasado, presente y futuro. En Dios, su existencia de Dios es en un perpetuo ahora o un eterno presente. Amén. Es un perpetuo ahora. Nuestras vidas tienen diferentes etapas. Estamos mirando allí la sucesión. Está la niñez, está la juventud y está la vejez. Pero la vida de Dios es tan indivisible su existencia como lo es su propia naturaleza, como lo es su propia esencia. Amén. No en Dios. Entonces nosotros moramos en el tiempo, pero Dios mora en la eternidad. De hecho, en otras palabras, todos de alguna manera sabemos que cuando hablamos de eternidad implica algo sin principio y que no tiene final. De hecho, las Sagradas Escrituras no nos comienzan diciendo ni enseñando cómo se originó Dios. Las Sagradas Escrituras comienzan diciendo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Okay. Pero en el principio, ¿cuándo? Antes que se iniciara el registro, escuche, antes que se iniciara el registro de los tiempos, de la creación del mundo, del universo, de todas las leyes naturales, físicas y todo tipo y clase de leyes que pudieran existir, no son otra cosa más que la expresión de la mente de Dios. Son obras del Eterno revelándose como Elohim, el Creador. Amén. Lo que sucede es que nosotros medimos todo con el tiempo. Como nosotros medimos todo con el tiempo, se nos dificulta entender algo que no tenga principio, entender algo que no tenga fin. La física enseña que la materia, el tiempo y el espacio tienen que ocurrir conjuntamente. Esto enseña la física. Les he hablado en otro tiempo, hay dos clases de ciencia. Hay una ciencia que es conforme a Dios. La Biblia dice claramente que Él le dio ciencia al entendido, Él le da conocimiento, Él da la inteligencia. Y hay una ciencia que es conforme a Dios. La ciencia que es conforme a Dios, la Biblia, no la ciencia confirma lo que la Biblia dice, la Biblia confirma lo que dice esa ciencia. Amén. Pero hay otra ciencia que no es conforme a Dios, que es esa de la cual Pablo le dijo a Timoteo, líbrate de la falsamente llamada ciencia que a muchos apartaron de la fe. Amén. Entonces la ciencia nos enseña que la materia, el tiempo y el espacio tienen que ocurrir conjuntamente. Así es que no existía el tiempo antes de que el universo fuera creado, porque no había materia. Amén. No había materia, entonces no podía existir el tiempo. También tiene la física un principio. La física tiene un principio que dice que todo aquello que comienza a existir tiene una causa. Tiene que haber habido algo que lo ocasionó. Tiene una causa. Esto dice la física. Entonces vamos a explicar esto. Si algo o alguien
tuvo un comienzo, tuvo un inicio, significa que es un efecto de algo. Si es un efecto, esto significa que algo causó ese efecto. Amén, que ese efecto tiene una causa, tiene algo o alguien que lo originó, algo o alguien de dónde surgió. Amén. Simplemente la lógica nos dice que todo lo que empieza, todo lo que comienza, tiene que haber algo o alguien previo a ello que provocó la existencia de aquello. Amén. El universo, por ejemplo, el universo tuvo un principio. La Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tuvo un principio. Entonces el universo no es eterno. Entonces tuvo que haber algo o alguien, ¿no?, que causara una causa. El universo tiene una causa que lo trajo a su existencia. Amén. Esta causa tiene que ser eterna. No puede tener un principio. Porque si nosotros comenzamos a buscar el principio de esa causa, esta tendrá otra causa que la causó. Y esta otra tendrá otra más que la originó. Y vamos a llegar así al infinito y siempre habrá algo. Así que tiene que ser eterno. Esta causa tiene que ser sin principio, sin final. Amén. Y que siga existiendo. Si esta causa es eterna, tiene que tener, estoy hablando de la causa del universo, tiene que tener voluntad. Amén. Pues si la causa no tuviera voluntad, el universo nunca hubiera existido, porque para que lo hiciera tenía que desear hacerlo. Amén. Si esta causa es eterna y esta causa tiene voluntad, tiene que tener vida. Amén. Porque lo único que tiene voluntad es algo que esté vivo. Amén. Nadie que esté muerto tiene voluntad. Entonces tiene que tener vida. Entonces, si esta causa es eterna, tiene voluntad, tiene vida, tiene que tener poder de acción. Tiene que tener poder de acción, porque aunque si es eterno, tiene voluntad y tiene vida, pero no tiene poder de acción, no hubiera podido crear el universo, hacer el universo. Amén. Si esta causa es eterna, tiene voluntad, tiene vida, tiene poder de acción, esta causa tiene que tener entonces sabiduría, tiene que tener conocimiento. De otra manera, no podría traer a la existencia el universo, porque tendría que saber lo que estaba haciendo. Amén. A esta causa que es eterna, que tiene voluntad, que tiene vida, que tiene poder y que tiene conocimiento y sabiduría, es lo que la Biblia dice que es el eterno, el Dios eterno. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, esto es lo que la Biblia llama Dios. Ese Dios con toda la autoridad de la potencia, porque todo lo puede, con toda la autoridad de la omnisciencia, porque todo lo sabe. Todo lo sabe. Y dijo Dios: hayan lumbreras en la expansión de los cielos para separar los días y la noche, y le sean por señal a las estaciones, días y años. Y creó Dios el tiempo. Pero antes de crear el tiempo, Dios ya existía. Amén. Dios ya existía antes del universo. Ahí fue cuando el tiempo comenzó a existir. Dios ya existía. Se nos dificulta a veces nosotros poder entender algo que no tenga ni principios ni finales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros nacimos, nosotros comenzó nuestra existencia dentro del tiempo. Amén. Nosotros no somos eternos, nosotros comenzamos dentro del tiempo. Y por eso se nos dificulta poder entender algo que no tenga un principio,
Usted sabe que usted comenzó a existir, por lo menos fuera donde te pudiera mover, el día que tú naciste. Entonces nosotros nos regimos, ¿no? Lo medimos todo con el tiempo. Esto fue, amados, lo que el apóstol Pablo, estando una vez en Atenas, llegó a Areópago. Y los griegos suelen ser, siempre están en busca son empíricos, ¿sabe? El empirismo en ellos significa que ellos solamente creían lo que ellos pueden palpar, lo que ellos pueden ver, o sea, todo aquello que es captable por los sentidos naturales. Entonces siempre iban en busca de emociones, siempre iban en busca de algo, siempre estaban en busca, tenían muchos dioses por eso. Tú aparecías y le hablabas de un Dios, ¿y qué te dio esto y lo otro? Ellos, de una vez le hacían un nicho. Y ellos abrazaban todos ídolos y cuantos dioses pudieran haber. Una vez va Pablo allí a Atenas, va al Areópago, ve todos los dioses que tenían, pero la eternidad, esto es maravilloso, hermano, porque cuando Dios creó al hombre, puso eternidad en el hombre. Escuche, Dios puso eternidad en el hombre. Y yo me animo a pensar y a creer que cuando ellos pusieron ese lugar que decía al Dios no conocido, era porque había algo dentro de ellos, algo en ellos, la eternidad que Dios puso en ellos, que les hacía percibir que había un alguien por encima de todo. Amén. Ellos no sabían acerca del Dios eterno, pero había algo en ellos, algo que les faltaba, y por eso le pusieron un nicho al Dios no conocido. Entonces Pablo viene entonces a hablar, y dice, veo que son muy religiosos y había contemplado todo, pero vi uno que dice al Dios no conocido, de ese vengo a hablarle. Dijo, del Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, siendo Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase algo, pues él es el que da aliento y vida a todos y a todas las cosas. Y él hizo de una misma sangre todo el linaje de los hombres. Y le ordenó el tiempo, le ordenó el tiempo y les prefijó los límites de su habitación, para que busquen a Dios en alguna manera, pudieran hallarlo, aunque fuera palpando, porque en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. El apóstol Pablo le está diciendo, ese Dios, ese que a ustedes les falta todavía, escuche, ese que ustedes no conocen, es el eterno, es el Dios sin principio ni fin. Ese es el Dios que no tuvo un comienzo. En ese Dios nosotros vivimos. En ese Dios que no tiene ni principio ni fin, en ese Dios nosotros nos movemos. En ese Dios que creó el mundo y todo lo que en él hay, los cielos y la tierra, es el Dios eterno. En ese Dios sin principio ni fin, en él somos, porque en él tenemos nuestro origen, porque en él hallamos la razón de nuestra existencia, porque en él está el propósito para el cual vivimos. Amén. Aleluya. Acuérdese que el tiempo es un paréntesis en la eternidad. Y Dios no solamente es eterno, la eternidad mora en Él. Él mora en la eternidad. La eternidad es una de las perfecciones de su esencia. Es uno de los atributos que conforman su ser, su esencia, lo que Él es. Y como Él habita la eternidad, nosotros estamos en Él. Porque Él es desde antes de los siglos y hasta el siglo. ¿Entendemos? Y solamente en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. A Dios se le atribuyen acciones también desde antes de la fundación del mundo. Cuando el apóstol Pablo escribió a los Efesios, a mí me gusta mucho la salutación. Una parte de ella dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, habiéndonos predestinado antes de la fundación
del mundo para que anduviésemos en él, santos y sin manchas delante de él. Desde antes, esto es maravilloso, hermano, desde antes de la fundación del mundo, ya Jesús, fuimos predestinados, ya estábamos en la mente de Dios. Si hasta aquí nada más yo le quisiera decir qué había antes del principio, yo te pudiera decir que estaba la gloria de Dios, son todos sus atributos en él. Yo te pudiera decir, antes de la creación existíamos en la mente de Dios, ya Dios tenía un plan para la redención. Antes de la creación ya estaba la cruz en la mente de Dios. Yo te pudiera decir, tú y yo estábamos ya en la mente de Dios. Amén, porque fuimos predestinados en Cristo para que anduviésemos sin mancha, santos y sin mancha delante de él. Todo esto te pudiera decir que existía antes del principio, antes del registro, del principio del tiempo y del mundo y todo lo que en él hay. Amén. Entonces vimos aquí ahora, cuando Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Ustedes ven, es imposible hablar de un nombre de Dios sin que relacione otro. Ya le mencioné a Elohim, ahorita le puedo mencionar yo soy el que soy, que ya ese lo enseñamos. Cuando él le dice a Moisés, yo soy el que soy, está mostrando allí su eternidad y su inmutabilidad. Lo que le quiere decir es, yo soy el que era, yo soy el que soy y yo soy el que seré. Amén. Le muestra a Dios allí también su suficiencia en sí mismo, su inmutabilidad, él no cambia. Recuerden, nosotros tenemos etapas, Dios no crece más ni se desarrolla más. Absolutamente, ni envejece. Estuvimos leyendo los primeros versículos, los cielos y la tierra como un trapo, vestidos viejos serán envueltos y desaparecerán, pero tú no, tú permaneces para siempre, tus años no pasan. Amén. Aleluya, aleluya. El Hijo, a la gente de su tiempo, le dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. También el Hijo le demostró su eternidad y su divinidad. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y en la oración sacerdotal, en el capítulo 17 de Juan, cuando ya le estaba próximo a ser entregado, en la cena, cuando él estaba constituyendo la cena, ¿qué dice en el versículo 5, en el capítulo 17 de Juan, que dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese? Antes que el mundo fuese. En el 24 más abajo le dice, y a lo que me has dado, quiero que donde yo esté, ellos estén también, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Qué maravilloso. Amén. El apóstol Juan da testimonio diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Estamos hablando ahora ya de la eternidad del Hijo. Y aún el apóstol Pedro, nos dice a nosotros, y si invocáis por el Padre aquel que sin acepción de personas juzga a cada uno según sus obras, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como lo de un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en vuestro tiempo por amor a vosotros. Amén. Estamos hablando ahora de Jesús. ¿Por qué? Porque creemos en una Trinidad, una misma esencia. Todo lo que el Padre es, el Hijo es y el Espíritu Santo es. Amén. Una misma esencia en tres personas. Y no podemos hablar de uno sin mencionar al otro, porque el Padre sin el Hijo ni el Espíritu Santo no es el Dios que adoramos. El Hijo sin el Padre, sin el Espíritu Santo no es el Dios que adoramos. Iría en contra de las convicciones que tenemos de creer en un Dios trino, en la Trinidad. Amén. Entonces, al Hijo lo recordamos siempre que pensamos en el Hijo o hablamos de Jesús. Siempre lo pensamos más como el Salvador,
en su tiempo de su humillación, cuando anduvo en la tierra, y está bien, para eso Él se encarnó, para salvarnos, eso está bien. Él se encarnó para salvarnos, Él es Emmanuel, Dios con nosotros, pero muy pocas veces se nos ocurre pensar en Él como el anciano de días. Amén. Muy pocas veces se nos ocurre pensar en Él como el eterno. ¿Sí o no? Tenemos en la... ¿Sabes? Pero te voy a decir por qué. ¿Tú sabes por qué? Porque en los tiempos de su humillación es donde te conviene, donde tú lo ves salvándote. Tú lo ves salvándote. Pero cuando lo vemos realmente como Él es, como el eterno, entonces vas a tener que verlo como Señor tuyo. Amén. Vas a tener que verlo como tu Señor. Porque escúchame esto, iglesia. Si tú no vives bajo el señorío de Cristo, si Cristo no es tu Señor, yo quiero que tú entiendas que Él tampoco es tu Salvador. Amén. Porque eso es lo que significa ser salvo. Que pasaste de debajo del señorío del diablo al señorío de Cristo. La iglesia vive muy engañada, creyéndose cristianos. Los apóstoles hablaron más del señorío que del Salvador. Los apóstoles hablaron más. Te lo voy a volver a repetir. Si tú no estás sometido al señorío de Cristo, Él no te ha salvado. Lo que se predica es Jesucristo como Señor. La confesión es de Jesús como Señor. Donde tú das testimonio que renuncias al otro señorío, al príncipe de las tinieblas, porque te sometes al señorío. Pero si tú no vives sometido bajo el señorío de Cristo, el otro se ha enseñoreado de ti. Tú estás haciendo las obras del anterior. ¿Entendemos? Eso no está difícil de entender. Así que yo quiero escuchar más amenes. ¿Entendemos? Yo sé que lo primero es más complicadito, pero esto está muy fácil. Pero es la parte que no conviene. Porque es la parte que nos hace morir a nuestros deseos, morir a nuestra carne, a someternos al Señor. Esa es, el señorío de Cristo es lo que nos impulsa a tener que morir diariamente. Esto es lo que es la santificación, que ya se nos habló también. De Mekadeshken. My God, ese es un nombre hebreo tremendo. Pero beautiful. Amén. Y se nos habló de la santificación, es progresiva a la medida que tú colabores con Dios, te rindas. Él no te va a torcer un brazo. Amén. Pero Él sabe que donde hay libre albedrío hay posibilidad de transgresión. ¿Comprende? Entonces a la medida. Y el mismo Dios Kadosh es el santo, niño. Pero Mekadeshken es el Dios que santifica. Ya he aprendido aquí, ¿qué tú crees? Aquí aprendemos todo el mundo. Amén. Amén. Todo se relaciona porque el Eterno es santo. Es el Creador. Es el Dios de paz. Es Sabaoth. Es todo lo que ya nosotros hemos ido enseñando. Hay un título en la Biblia. Hay un título que se mencionan 3 veces. Y las 3 veces, como título, el nombre, está en el Apocalipsis. Está en el capítulo 1:8, 1:8, 21:6. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y está en el 22:13. Yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin. El primero y el último. Ahora escuche bien. Todos hemos oído, tú sabes que Dios es el alfa, la omega, el principio y el fin. Vamos a ver qué significan este título 3 veces.
lo encontramos en las Sagradas Escrituras, en Apocalipsis. Hay una regla que para uno interpretar las Escrituras, uno tiene que irse, cuando una palabra aparece, debemos irnos, se lo he dicho otras veces, donde aparece por primera vez, o sea, en el primer lugar donde Dios la inspiró, y leer el contexto dentro del cual Dios inspiró esa palabra. Porque esa palabra dentro del contexto que fue dada, a través de las Escrituras, donde quiera que usted la encuentre, va a significar lo mismo. Amén, ¿recuerdan? Hubo una de adoración que se lo dije, que primeramente fue allá en Abraham, y esa es lo que para Dios era adoración dentro del contexto que la palabra salió, adoraremos, ¿recuerdan? Ok. Entonces, para entender un poquito esto, tendríamos que ir al Antiguo Testamento, un momentito, al Antiguo Testamento, para ver qué significa Alfa y Omega en el Nuevo Testamento. Amén. Okay. En el Antiguo Testamento encontramos, por ejemplo, en Isaías 44, en Isaías 44 encontramos, estaba sucediendo algo. Estaba sucediendo que Dios, esto se lo voy a decir breve, usted luego lo lee, debe leerlo desde el capítulo 40, cuando comienza Dios a hablar cosas de antes que ya habían acontecido y las cosas venideras. Estaba hablando el profeta Isaías, ¿no? Sobre todas esas cosas, pero en este momento ahora, en el que yo le voy ahora, Dios, por medio del profeta Isaías, está desafiando como de una manera casi amenazante, diciendo, ok, ¿quién puede decirle las cosas que son del principio? Él estaba desafiando, fuera hombre, fuera Dios, lo que fuera. Dice, yo se las di a conocer desde el principio. Dime, ¿quién puede decirle a ustedes las cosas que fueron desde el principio y las cosas que vendrán? ¿Ve? Esa era, no, la disputa que tenía. Tú sabes que él estaba desafiando a todos los ídolos, él estaba desafiando a todos los falsos profetas y diciéndole que solamente él podía contar la historia de la humanidad desde el principio. Solamente él podía decir lo que habría de venir y se cumpliría. Ese es el contexto dentro del cual. Entonces luego le dice al profeta, dice el profeta Isaías, así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. No estamos mirando aquí las palabras Alfa y Omega, pero por la palabra de Dios queda revelado que Alfa y Omega es primero y último. Y Él está diciendo, yo el primero y yo con los postreros, con el último. Amén. También más abajo en el 48 dice, óyeme, Jacob y tú Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo soy. Yo el primero y yo también el postrero. Amén. Y esto es Dios hablando. Ahora, vamos a ver cuál era el concepto que tenían los hebreos. ¿Cuál era el concepto que tenían ellos con eso de el primero y el postrero? Alfa y Omega es el griego, estamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En hebreo, Alep, es la primera letra del abecedario es Alep. Y la última es Taú. ¿Ok? Entonces, Alep, cuando él dice, yo soy el primero, está diciendo, tú sabes que él es Alep. En griego sería el alfa. Yo soy Taú. En griego sería ¿qué? Omega, alfa y omega, Alep y Taú. Amén. Tengo que decirle eso. No crean que es hebreo. Escudriño, busco las palabras así. ¿Okay? No vaya a ser que alguien me aparezca aquí un judío hablando hebreo. Pero escudriñar las escrituras, de eso se trata. De abrir los pozos y buscar. Y sí tengo libros que busco palabras porque te dan mucha luz. Y a mí me gusta estudiar las escrituras. Amén. Entonces, cuando se dice de Alep a Taú, desde el primero, el último, en el concepto de ellos, era algo que no tenía interrupción, no estaba sujeto a cambio, ni a ninguna clase de interrupción. Por eso en el Mishnah y en el Torah,
ellos solían decir, cuando Dios bendice a su pueblo, lo bendice de Alep a Taú. Desde el principio hasta el final. Cuando Dios bendice a su pueblo, y en esa bendición de Dios no hay interrupción, ni está sujeto a cambio. Amén. Si el único que daña las cosas somos nosotros mismos. Amén. De Alep a Taú. Pero también decía, cuando Adán transgredió la ley, la transgredió desde Alep hasta Taú. ¿Por qué? Porque el que falla en un punto es culpable de todos. Amén. Téngase eso en la mente. El concepto es una continuidad que no se interrumpe, que no está sujeto a cambio. Desde Alep hasta Taú. Vámonos ahora con este concepto y esta idea al Nuevo Testamento. Por eso que el apóstol decía, y aquel que comenzó la obra, estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra, la perfeccionará hasta el último día de Jesucristo. Amén. Amado, y esto es maravilloso, porque si desde antes de la fundación del mundo ya tú estabas en la mente de Dios, Él te bendijo, eso no se va a interrumpir, pero tú puedes interrumpirla si te sales del propósito. Amén. Cuando Él tuvo su plan con Adán, Él sabía que iba a pecar, por eso Él concibió el plan de salvación, porque Él sabía que en el libro de albedrío hay posibilidad de transgresión. Amén. Entonces, el plan que Dios tiene con tu vida es desde Alep hasta Taú, desde el alfa y la omega, sin interrupción y sin cambio, siempre y cuando tú estés bajo el señorío de Jesucristo. Amén. Bueno, vámonos ahora al Nuevo Testamento, vámonos ahora al alfa y la omega. Les dije que en el 3 veces aparece el título. En el 8.1, si usted lee desde el principio, usted se va a dar cuenta que está dentro el contexto dentro del cual se dice, en el capítulo 8, versículo 1, el contexto dentro del cual se dice, el que está hablando es el Padre. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y dice él, el que es presente, el que era pasado y el que ha de venir, futuro. Amén. Vemos ahí los 3 tiempos intrínsecos en él. Amén. Recuerde que en él está, todo en él se origina. El segundo está en el capítulo 21, versículo 6. Y dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Si lo lee dentro del contexto, el que está hablando es el Padre. Pero en la última referencia, en Apocalipsis, en el 22, el último, 22:13. Fíjese cómo dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, es el Hijo. Aleluya, aleluya. Ahora, en el Hijo, el principio y el fin. En el Hijo son otras 2 palabras. Y una no recuerdo, pero yo sé que una es archi, algo así en griego. Y a la otra no me acuerdo. Yo no sé si alguno de los que han estudiado eso se acordará. Pero es archi, son otras 2 palabras griegas, diferentemente a las otras. ¿Por qué? Recuerden que una es primero y el último, pero ¿por qué diferentemente? Porque en ese momento Jesús, como se está revelando Él se está revelando cómo es que en Él se origina. Él es el origen de toda vida. Como el principio, pero como haciendo el origen de toda vida, el origen de todo lo creado. Él es el principio y en Él también estará el final, porque en Él serán restauradas todas las cosas nuevamente. Por eso el apóstol Pablo, hablando de Él en Colosenses, que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito
de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue hecho por Él y, aleluya, y todas las cosas en Él subsisten. Él, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, que es el primogénito de entre los muertos, porque así agradó el Padre que en Él habitase toda la plenitud, y reconciliar por medio de Él todas las cosas, las que están en la tierra, las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de la sangre de su cruz. Entonces, Jesucristo es el alfa y la omega. Jesucristo es el Alef y es el Taú. Igual que el Padre cuando decía, yo el primero y yo el postrero. Amén. Todo será restaurado nuevamente por medio de Él y por la sangre de su cruz. Habrán nuevos cielos, habrán nueva tierra y serán nuevamente eternos como Dios es eterno. Y nosotros, los que hemos recibido a Jesús, los que hemos creído en su nombre, tenemos una promesa que trasciende la muerte y trasciende más allá del tiempo. Tenemos una promesa de vida eterna, de vivir con Él eternamente. Aleluya, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues no envió Dios a condenar al mundo, sino que el mundo fuese salvo por Él. Por eso si tú crees, tú eres salvo. Pero si no crees, no es que te vas a condenar, es que ya has sido condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Póngase de pie.